Bien, buenas noches, estimados compañeros, querido docente. El tema de hoy es sobre el contrato de comodato o préstamo de uso, el cual está integrado por mi compañera Yelena Mero Palacios y mi nombre Carmen Vélez Troya. Empezando por las generalidades de este contrato, pues nos dice que el contrato de comodato ha sido considerado tradicionalmente como uno de los contratos relativos de derecho de uso y disfrute de un bien, que son aquellos que en virtud de los cuales se transmite el derecho a usar y en su caso disfrutar del bien que se entrega. Estos contratos pues se caracterizan por ser negocios contractuales de tracto sucesivo y sus efectos son temporales, pues al expirar el término pactado por los contratantes, las facultades tramitadas vuelven a gravitar en la esfera jurídica del tramitente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el contrato pues de comodato o préstamo de uso nos dice en el artículo 2077 de nuestro Código Civil que es un contrato que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie de mueble o raíz para que se haga uso de esta, con cargo de restituir la misma especie después de terminado su uso. Históricamente, las legislaciones tipifican el contrato de comodato junto al contrato de préstamo, constituyendo dos tipos contractuales que integran una figura general, que es el préstamo. Bajo esta denominación, una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso sería comodato o préstamo de uso, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso sería mutuo o préstamo de consumo o simplemente préstamo. En términos generales, se puede entender que el contrato de comodato es aquel negocio jurídico en virtud del cual una de las partes entrega a la otra un bien, mueble o inmueble, no fungible para su uso por un tiempo determinado, para un determinado fin o sin determinar expresamente, de una forma gratuita, con la obligación de que quien lo recibe debe devolverlo tal como lo recibió una vez concluido el uso o término por el que se le fue entregado. En las características del comodato o préstamo de uso, tenemos como primer punto que es un acto de liberalidad. Es un contrato esencialmente gratuito, ya que en el artículo 1456, con relación al artículo 2077 de nuestro Código Civil, en su primer párrafo nos indica que de existir una obligación por parte del comodatario de pagar por el uso del bien, estaríamos en presencia de un contrato distinto al comodato, y esta es una característica esencial. Como segundo punto, tenemos que es un contrato traslativo de solo uso del bien, no del derecho de uso. El bien se entrega única y exclusivamente para su uso. El comodatario solo puede usar el bien dado en comodato, por lo que más que un derecho de uso es un deber de uso lo que tiene. De ahí que de emplear la cosa en un uso distinto al convenido o a falta de convención, el uso ordinario de su clase, el comandante podrá exigir la indemnización de todo perjuicio y la restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado un plazo. Como tercer punto tenemos la cesión de uso que el contrato supone, tiene una duración temporal. El uso se otorga por el comodante para un uso o fin determinado o por cierto tiempo. La duración puede pactarse expresamente por las partes. A falta de pacto, la restitución puede proceder cuando concluya el uso pactado. No obstante, podrá el comodante exigir la restitución del bien antes del vencimiento del término cuando muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Sobreviene el comodante la necesidad imprevista y urge de la cosa. Terminado no el lugar, tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Como cuarto punto, tenemos que el contrato de comodato pues recae sobre los bienes inmuebles y específicos
que no se consumen por su uso. En su naturaleza jurídica, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que en la naturaleza jurídica, el comodante conserva la propiedad de la cosa, por lo que no es relativo de dominio. Solo se entrega la tenencia de la cosa, la mera tenencia. El bien entregado jamás es poseído por el comodatario, toda vez que no tiene la cosa con ánimo de dueño y señor. Es concebible un comodato incluso sobre un bien fungible por excelencia, el dinero, como por ejemplo, puede entregarse a un banquero o a un numismático unas monedas determinadas para su exhibición por un tiempo determinado. El comodato es un contrato traslativo de derecho de uso, esencialmente gratuito, un contrato real en el cual es necesario que la entrega del bien se dé para que éste se perfeccione, tal como ocurre en otras legislaciones y en el Código Civil. Además, es un contrato bilateral porque ambas partes están obligadas en el contrato. Sin embargo, las obligaciones establecidas para el comodante no constituyen contraprestación a la prestación principal a que viene obligado el comodatario, por lo que aún existiendo obligaciones para ambas, no hay una interdependencia entre las obligaciones de los contratantes. Por eso es un contrato bilateral. En los elementos del contrato de comodato o préstamo de uso, tenemos que los elementos personales constitutivos del contrato son el comodante, que es quien se obliga a ceder el uso del bien, y el comodatario, que está obligado a devolverlo tan pronto haya hecho uso del bien o vence el término del contrato. Al respecto del comodante, no tiene que ser propietario en un principio. El bien que se entrega para su uso, por lo que es suficiente que tenga sobre este un derecho real o de crédito, que no sea de carácter personalísimo. El elemento real de este contrato es el bien que se entrega, que podrá ser cualquier bien que esté en el comercio, puede ser mueble o inmueble, y aun cuando el bien no es fungible ni consumible, puede entregarse un bien que, siendo consumible por el uso que se le dé al mismo, no implique el consumo del mismo. Por cuanto el comodatario está obligado a restituir el mismo bien que recibió, a lo que referimos en analizar las características ya antes mencionadas del contrato en este estudio. Este contrato no requiere de formalidad especial para alguna perfección o validez. A continuación, mi compañera. Buenas noches, docentes y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las obligaciones de las partes del contrato de comodato o préstamo de uso. Al ser el comodato un contrato bilateral, se crean obligaciones para ambas partes. Primero voy a hablar sobre las obligaciones del comodante. Primero, mantener al comodatario en la posesión pacífica del bien por el tiempo establecido en el contrato y en lo que sea necesario para su uso. Pues en caso contrario, no puede el comodatario usar el bien. Por ello, aunque el comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, no los podrá ejercer, en cuanto fuera incompatible el uso concedido del comodatario. Eso lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 2079. Como punto 2, encontramos que asumir los gastos extraordinarios causados durante el contrato para la conservación del bien. En esto se deberá el comodatario informarle previamente de ello. No se requerirá de previa noticia, siempre que los gastos en que haya incurrido resultaren necesarios y urgentes, de manera que no haya sido posible consultar al comodante y que se presuma
fundada que teniéndose esta cosa en su poder, no hubiera dejado de hacerlo. Esto también lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 2094. Como punto 3 tenemos reembolsar el comodatario de los gastos en el que haya incurrido por la existencia de vicios ocultos, siempre que sean de naturaleza que probablemente había de ocasionar los perjuicios y hayan sido conocidos y no declarados por el comodante o el comodatario no haya podido. Con mediano cuidado, conocerlos y precaver los perjuicios. Las responsabilidades del comodante de garantizar al comodatario la posesión útil de bien entregado para su uso aquel, dado de carácter gratuito por aquel, se reduce a responder por los daños que la existencia de vicios produjeran al comodatario si lo cual comporta una limitación a la responsabilidad del comodante que no responderá por los daños que ocasione el comodatario, sus vicios desconocidos que son por el comodante. Bueno, las obligaciones del comodatario. Como punto 1 tenemos dar a conocer el bien del comodatario, trae como consecuencia que el comodante pueda exigir la indemnización de todo perjuicio y de restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado un plazo, constituyendo al último causa de extinción que se haya estipulado. Esto lo encontramos en el artículo 2080, segundo párrafo, por cuanto los contratos han de cumplir de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que ellos expresan, sino a todas las que enmandan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenezcan a ella. En el punto 2 encontramos conservar el bien con la diligencia debida y en consecuencia responden por la pérdida fortuita del bien o del daño, que ésta sufra cuando lo destina un uso distinto al pactado. Esto lo encontramos en el artículo 2081, que nos habla sobre respecto a una limitación de la responsabilidad por la pérdida o deterioro del bien por caso fortuito del comodatario. Solo lo supuesto en el que se dé un uso distinto al que está pactado. Como punto 3 encontramos devolver el bien en el momento oportuno, o sea, en el tiempo convenido o a falta de convicción después del uso para que haya sido prestado. Esto lo encontramos en el artículo 2083, que nos dice que la obligación de restituir cesa cuando el comodatario descubre que el verdadero dueño de la cosa prestada, no obstante, sino el comodante, le disputa el dominio y este deberá restituir a no ser que pueda probar breve y sumatoriamente que la cosa prestada le pertenece. Eso lo encontramos en el artículo 2088. Y como punto 4 encontramos asumir los gastos ordinarios para el uso de conservación del bien. Esta obligación del comodatario se funda tanto en la estructura de la relación de confianza que subyace como el carácter gratuito del contrato. Ya. Voy a hablar también sobre los derechos de retención del contrato de comodato o préstamo de uso.
En el artículo 2085 establece que el comodatario no puede retener el bien dado en comodato una vez que haya extinguido el contrato, excepto en los casos los derechos de retención en muchas legislaciones no se reconoce de forma general, sino que solo se encuentran en determinadas situaciones jurídicas, tales como el poseedor de buena fe, la ejecución de obras de cosa mueble, a favor del mandatario depositario o acreedor notarístico, etc. Ejemplo, esto lo encontramos en el Código Civil español, en el Código Civil bolivariano, en el Código Civil francés, entre otros, como mencionó mi compañera. La extinción del contrato de comodato o préstamo de luz. En este encontramos también 4 puntos. El Código Civil ecuatoriano no establece expresas causas de extinción del comodato o préstamo de uso. Sin embargo, podemos de su articulado determinar cuáles son los hechos de virtud de los que este contrato puede extinguirse, entre los que podemos señalar. Como primer punto, devolver al comodatario el bien. Esto lo encontramos en el artículo del Código Civil. En el Código Civil se extingue el contrato. Esta causal opera cualquiera que sea la razón por la que se produce tal devolución por el comodatario, ya sea que antes del vencimiento del término establecido en el contrato o antes de haber terminado el uso para el que fue cedido el bien, o una vez que haya vencido el término o realizado su uso. Como punto 2, tenemos destinar el comodatario el bien a un uso incompatible o destino del pactado. Esto lo encontramos en el artículo 2080, segundo párrafo, en el artículo 2083. Esta obligación del comodatario, emplear la cosa en el uso convenido a falta de convención, en el uso ordinario. Esto lo encontramos en el artículo 2080, primer párrafo, de manera que su incumplimiento otorga el derecho al comodante a exigir la restitución. Como punto 3 encontramos muerte de alguno de los contratantes. Esta causal al principio no produce la extinción del contrato porque es posible que las obligaciones que nacen del comodante se transmitan a los herederos de ambos contrayentes. Así que de manera expresa, el legislador establece en el artículo 2093 que el contrato de comodato no se extingue por la muerte del comodante. No obstante, respecto al comodatario, establece en su artículo 2083, segundo párrafo, numeral 1, que el comodante podrá pedir la restitución inmediata si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular, que no pueda diferirse o reclamar el comodante el bien antes de haber vencido el término. Esto lo encontramos en el artículo 2083, segundo párrafo, numeral 2 y 3, por lo que dice, tener prevista y urgente necesidad del bien. Haber terminado o no tiene lugar el servicio por el cual se ha prestado la cosa. Esta causal de extinción puede ser considerada como una vulneración al principio de favor de Vittori, considerando al comodatario deudor
en cuanto a la devolución o restitución del bien, para lo cual se dispone de un tiempo, ya sea determinado expresamente en el contrato o dado para que fuera a usar el bien conforme en su naturaleza, y teniendo en cuenta además que el comodante está obligado a mantener al comodatario en la posesión pacífica del bien por el tiempo establecido en el contrato. Gracias, eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias por escucharnos.